Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, Señor. Gracias por esta palabra que nos abres en esta hora, Señor Jesús. Señor Jesús, te pedimos que seas tú en nuestros servidores y que esta palabra llegue a ellos, Señor. Que sea como vida para todos, Señor. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, llegamos a la lección 16 y 21, que es del mensaje número 8, siempre de los dos espíritus. Y pues este mensaje está compuesto de la lección 16 y 21. Así que la lección 16 dice conocer nuestro espíritu. Cuán importante es conocer nuestro espíritu, porque de esa manera nosotros podremos tener contacto con el Señor y podremos saber su voluntad y andar en el espíritu. Este bosquejo de la lección dice el sentir del espíritu. El Romano número 2 dice la clave para obtener vida o muerte. Dentro de este romano tenemos el sentir de vida, el sentir de paz y el sentir de muerte. En el Romano 3 encontramos vivir en el espíritu. Con su literal es A, prestar atención al sentir interior, y B, la vida cristiana conforme al espíritu. Así que esta lección nos dice cómo nosotros podemos conocer nuestro espíritu, cómo podemos tener el sentir de vida o el sentir de paz o el sentir de muerte. Y primero que nada, conocer nuestro espíritu es algo muy complejo en realidad, porque normalmente ejercitamos nuestro cuerpo, ejercitamos nuestra alma. Dentro de nuestra alma ejercitamos nuestra mente, ejercitamos nuestra parte emotiva, ejercitamos nuestra voluntad y con facilidad nosotros llegamos a conocer qué queremos, qué no queremos, qué sentimos y qué no sentimos en nuestros sentimientos. Pero cuando llegamos a ver el espíritu y poder tratar de conocer nuestro espíritu, nos encontramos en un conflicto porque no lo ejercitamos realmente. Esto es algo que no nos enseñan desde pequeños, sino nos enseñan a ejercitar nuestro cuerpo o nuestra alma. Pero una de las claves para llegar a conocer nuestro espíritu es que nosotros podemos ejercitar nuestro espíritu invocando al Señor. Nosotros como cristianos debemos de saber que debemos invocar al Señor para volvernos a nuestro espíritu. Pero ¿cómo sabemos si estamos en nuestro espíritu o no? ¿Cómo lo podemos llegar a conocer? Esto es muy parecido a la electricidad. Nosotros conocemos la electricidad. Cuando tocamos los cables podemos llegar a conocer esa electricidad, pero realmente no la vemos, solo la sentimos. De la misma manera actúa el espíritu. Cuando nosotros tocamos el espíritu, invocamos al Señor, nos volvemos a nuestro espíritu y entonces podemos tocarlo. O también podría darles el ejemplo del aire. El aire lo podemos sentir cuando éste corre, pero no lo vemos, solo lo sentimos. Así que nuestro espíritu es algo intangible, pero está dentro de nosotros. Algo intangible a nuestros ojos, pero sí lo podemos tocar. Pero hay una clave muy importante que nos dice la palabra cuando nosotros podemos conocer si estamos si estamos en nuestro espíritu o si estamos en nuestra carne. Así que esta cita bíblica es Romanos 8:6. Romanos 8:6 dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Aleluya, alabado sea el Señor, porque hay una manera
poner nuestra mente en el Espíritu para obtener la vida y la paz. Así que cuando nosotros ponemos nuestra mente en la carne, vamos a tener un conflicto. O ponemos nuestra mente en la carne o ponemos la mente en el Espíritu. Cuando ponemos nuestra mente en el Espíritu, recibiremos esa vida y paz. Es de la misma manera cuando Dios puso en el huerto del Edén al hombre y lo puso frente al árbol del conocimiento del bien y del mal y frente al árbol de la vida. Poner nuestra mente en la carne es como participar del árbol del conocimiento del bien y el mal. Pero poner nuestra mente en el Espíritu es como participar del árbol de la vida. Y esto es maravilloso porque es algo que podemos elegir. Así como el Señor le dijo a Adán que podía elegir, también nosotros hoy podemos elegir si poner nuestra mente en el Espíritu o poner la mente en la carne. Entonces, si nosotros ponemos nuestra mente en la carne, vamos a tener una serie de sentimientos, que nos van a hacer sentir incómodos, inquietos, desolados, deprimidos, secos, débiles. Todos estos son como los síntomas de poner la mente en la carne. Finalmente tendremos esa muerte en nosotros. Nos vamos a sentir muertos, nos vamos a sentir tristes, desanimados, inseguros, llenos de conflictos en nosotros. Pero alabado sea el Señor porque tenemos una manera de cómo poner nuestra mente en el Espíritu para recibir la vida y la paz. Y digamos el sentimiento o la forma que nosotros vamos a sentir si estamos en el Espíritu. Una de las formas es que nos vamos a sentir frescos, vivientes, nos vamos a sentir fuertes, santos, reales, ¿verdad? Y también vamos a sentirnos satisfechos porque el Señor va a llenar ese vacío en nosotros. Nos vamos a sentir vivientes, ya no muertos. Y vamos a tener paz porque vamos a tener una paz que no viene del exterior, una paz que no viene de las cosas externas, porque muchas veces nos sentimos inquietos por diversas situaciones, pero hay algunas cosas materiales que nos hacen, digamos, como que solucionar el problema, pero esto no viene del interior. Cuando tenemos esa paz que viene de Dios, es un sentir interior y vamos a tener consuelo a pesar de que tengamos situaciones adversas. Nos vamos a sentir normales, nos vamos a sentir descansados, nos vamos a sentir confortados y nos vamos a sentir tranquilos. Así que tenemos estos dos sentires, o el sentir de muerte o el sentir de vida y paz. La vida y la paz, como dice aquí Romanos, van juntos, siempre van a ir juntos, porque vienen del mismo árbol que es el árbol de la vida. Alabado sea el Señor. ¿Quién es la vida? ¿Quién es la paz? La vida es el Señor y la paz es el Señor mismo. Es decir, el Señor mismo viene a nosotros como nuestra vida y como nuestra paz. Necesitamos nosotros ejercitar nuestro espíritu para poder detectar cuando estamos en la muerte, cuando estamos en la vida y en la paz. Esto es muy necesario. ¿Cómo vamos a prestar atención al sentir interior? Viviendo en el Espíritu. Dice acá el libro: si hemos de diferenciar el espíritu y el alma, debemos rechazar nuestra mente racional, nuestra parte emotiva y nuestra voluntad, y prestar toda nuestra atención al sentir interior. Muchas veces tenemos un sentir, pero tenemos un conflicto en nuestra mente porque decimos: ¿será que viene del Espíritu? ¿Será que viene del Señor? ¿O será que viene de mi mente?
Pero lo importante es volver nuestro espíritu al Señor, invocando y decir: Señor Jesús, tú eres mi vida y mi paz, y entonces ahí algo obrará el Señor en nosotros. Ahora, debemos de tener una vida cristiana conforme al Espíritu. Este vivir es algo normal, es algo práctico, es algo que se ejercita continuamente. Y aquí el libro nos da el ejemplo de que si, supongamos, dice que vemos algo que nos gustaría comprar. Esto nos pasa continuamente. Entonces, en nuestra parte emotiva se ejercita cuando nos gusta ese artículo. Decimos: ese artículo X o Y me gusta, me va a servir, me va a funcionar y todo. Y entonces se está ejercitando la parte emotiva. Ahora, la voluntad se ejercita cuando tomamos la decisión de comprarlo. Y también la mente se ejercita cuando lo consideramos mucho. Entonces se ejercitan estas tres partes. Nuestra parte emotiva porque queremos comprarlo. Nuestra voluntad porque vamos y lo consideramos mucho. Nuestra mente lo considera. Y por último, nuestra voluntad viene y toma la decisión de ir y comprarlo. Pero cuando nosotros llevamos una vida normal en el espíritu, siempre llevamos a consideración todos nuestros asuntos al Señor y decimos: Señor Jesús, es tu voluntad que tú quieras que yo compre esto, que yo lo obtenga, o que haga este asunto, o que haga lo otro. Cuando nos vienen conflictos a nuestra vida diaria, debemos de decirle al Señor: Señor, sé tú en mi mente, aclárala. Quiero tener ese sentir fresco, ese sentir viviente. Quiero sentirme normal, quiero sentirme consolado, descansado, confortado y tranquilo. Si yo me siento de esta manera, vamos a tener la certeza de que estamos en el Espíritu y que vamos a andar conforme al Espíritu. Así que, hermanos y hermanas, el secreto es poner nuestra mente en el Espíritu. Un versículo muy clave es Romanos 8:6. Ya. Amén. Ahora venimos a la lección 21, siempre el mensaje número 8 del libro Los Dos Espíritus. Finalmente, después de haber conocido a nuestro espíritu, después de haber conocido el espíritu vivificante, estamos llegando a la parte final del libro de los dos espíritus, en donde ya encontramos asuntos prácticos. Y algo muy clave y muy necesario es que cuando tenemos cierto crecimiento o cierta práctica de disfrutar al Señor y de estar en el Espíritu, debemos servir en nuestro espíritu. Aquí la lección nos habla de servir en nuestro espíritu. Y como cristianos, hermanos y hermanas, tenemos dos aspectos en nuestra vida. Y uno es la vida como tal, y otro es el servicio como tal. Estos dos aspectos de la vida y el servicio, por un lado debemos de tener cierto crecimiento en vida. Por el otro lado, cuando tengamos cierto crecimiento en vida, el Espíritu o el Señor nos empuja a poderle servir de una manera práctica, siempre en el Espíritu. Es bien importante, hermanos y hermanas. En Mateo capítulo 25 podemos ver nosotros estos dos aspectos. El aspecto de la vida está comparado con la parábola de las 10 vírgenes, y el aspecto del servicio está comparado con la parábola de los talentos. Precisamente estas dos parábolas el Señor las habló continuamente, una detrás de la otra. Primero habló de las 10 vírgenes y luego Él habló
acerca de la parábola de los talentos. Y en la parábola de las 10 vírgenes vemos que hay 5 sabias y 5 insensatas. Ellas compran aceite, mantienen aceite en sus lámparas y también las mantienen encendidas. Estas son las 5 vírgenes sabias. Pero también tenemos las otras 5 vírgenes que no compraron aceite. Comprar aceite significa mantener nuestra depósito lleno de la vida del Señor. El aceite es el Espíritu. Así que el Espíritu de Dios es el que nosotros debemos de comprar continuamente. No es cada cierto tiempo, sino diariamente. Y no solo eso, sino también nuestra lámpara también tiene que estar encendida. Esto es bien importante. Pero después de que el Señor habló esta parábola de las vírgenes, habla de la parábola de los talentos. Y debemos de ser nosotros como aquellos que multiplican los talentos. No debemos de ser como aquel siervo necio que solo lo enterró y no quiso perderlo. Nosotros debemos de depositarnos en el Señor, de darnos al Señor y poder nosotros multiplicar este talento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante el servicio. ¿En dónde? En la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Así que nuestro servicio consiste en algo muy importante. Luego que tenemos cierto crecimiento en vida, nosotros, nuestro servicio va a ir encaminado, va a ir alineado en cuanto a algo muy importante, que es ministrar a Cristo. Tenemos erróneo el concepto de servir al Señor, pensando en que digamos, limpiar bancas, hacer esto, hacer lo otro, muchas cosas prácticas o visuales. Pensamos que eso es servir al Señor, y sí es parte de eso, pero lo más importante, el punto central, es ministrar a Cristo. ¿Cómo es ministrar a Cristo? Un ejemplo muy práctico es cuando usted y yo, o usted va con su familia a un restaurante. ¿Qué pasa? El mesero viene y le muestra la carta y le dice qué alimentos hay ahí. Entonces usted escoge un alimento y viene el mesero y lo sirve después, se lo lleva ya físico. Usted lo come. Lo que está haciendo el mesero ahí es ministrando la comida. Pues de la misma manera nosotros debemos de ministrar a Cristo como un alimento, como un platillo delicioso. Dárselos de una manera práctica. De nada le sirve a un cristiano que le digan que Cristo es así, que Cristo es de la otra manera, si éste no lo experimenta. Si en nuestro servicio nosotros no estamos ministrando a Cristo, no, solo le estamos dando la teoría a los hermanos o a las hermanas. Pero de otra manera nosotros debemos de dar Cristo como un platillo en un restaurante. Ahora, nuestro servicio tiene 3 bases. O sea, 3 bases importantes. Primero vamos nosotros a poder ministrar. ¿Cómo? Mediante un crecimiento en vida. Nuestro servicio va a ir en pos de un crecimiento en vida. Si nosotros tenemos un crecimiento en vida, y es en vida, no es en muerte, no es en conocimiento ni es en la letra muerta, sino es en vida. ¿Qué quiere decir en vida? Que hemos crecido algo en el Señor y que lo hemos disfrutado y que lo podemos experimentar. Por ejemplo, un niño pequeño, él no puede hacer lo que un adulto puede hacer. No tiene crecimiento en vida, no tiene madurez. Pero cuando ya somos adultos, nosotros adquirimos ciertas responsabilidades, ciertos compromisos y ciertas situaciones en nuestra vida que nos hacen. Eso es en la vida secular, que nos, debido a la madurez que hemos adquirido. Pues en el Señor es lo mismo. Cuando somos niños, seguramente no vamos a poder nosotros ministrar al Señor.
Necesitamos tener cierto crecimiento, cierta alimentación necesaria para poder nosotros ministrar a este Cristo maravilloso. Segundo, la segunda base es que nuestro servicio debe ser en el cuerpo, no de manera individual. ¿Cómo podemos ver esto? Un claro ejemplo es, digamos, la mano en mi cuerpo. Mi mano, si está en mi cuerpo, esta mano adquiere todos los recursos de la sangre y todo de mi cuerpo que la hacen moverse y que la hacen ser parte de mi cuerpo. Entonces mi mano me sirve para agarrar esto, para agarrar aquello, un libro, un lapicero o mis lentes, pero si mi mano no estuviera en mi cuerpo, ¿cómo puede servir mi mano así? ¿Cómo podría servirme? Mi mano estaría muerta para empezar, estaría inerte ahí. Entonces, nuestro servicio debe ser dentro del cuerpo. Si usted quiere servir al Señor, si nosotros queremos servir al Señor y queremos ministrar al Señor, debemos estar siempre en el cuerpo, bajo ese suministro de vida en el cuerpo. Tercera base de nuestro servicio es que nuestro servicio debe ser en nuestro espíritu regenerado. Alabado sea el Señor. Vamos a 2 Corintios 3:6. Amén. Dice así: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, ministros no de la letra, sino del Espíritu, el Espíritu Santo. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Así que, hermanos y hermanas, nuestro servicio debe ser en el Espíritu, porque el Espíritu es el único que vivifica y que nos hace crecer. Y dice acá, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Aleluya, porque es un nuevo pacto, no de la letra. Así que cada uno de nosotros debemos aprender la lección de servir en nuestro espíritu, en el cuerpo, bajo el principio de la vida, con estas tres bases: el crecimiento en vida dentro del cuerpo y en nuestro espíritu regenerado. Alabado sea el Señor. Espero que nos sirva para poder disfrutar un poco y para la escuela de la verdad. Un amén a todos.